Buenos días. Yes. Esto es un corazón. Quiero que lo miren bien porque esta es una técnica de conservación de cadáveres que se llama plastinación. Listo. Este corazón lo tenemos desde el 2015. Y si ustedes lo tocan, lo huelen, parece que fuera, es una de las cosas que queremos implementar aquí, pero llevamos como 10 años tratando y no hemos podido. Aquí las cosas son bastante complicadas. En la clínica veterinaria, por ejemplo, nos demoramos 17 años tratando de que no la hicieran, hasta que por fin no la hicieron. Entonces, esto es una técnica que sirve muchísimo, se llama plastinación, por esto, porque las estructuras se mantienen, no huelen a nada, que uno las puede coger sin ningún problema. Lo único que tenemos, o la única falla que tenemos en este momento con esto, es que hay que conservarlos a una temperatura especial, ¿sí? Entonces por eso se puso duro. Cuando está en unas temperaturas más bajitas, el corazón es blandito. O sea, es blandito como si fuera una estructura, como los corazones normalitos. Entonces, lo grave es que es un poquito costoso. Los equipos valen por ahí 500 millones, más o menos, por ahí 350, 400 millones. Pero de todas formas esto sería muy bueno, porque uno no, esto tranquilamente lo maneja uno, no huele a nada. Bueno, cuando nosotros hablamos del corazón, tenemos que decir que para el estudio del corazón vamos a encontrar una base, un vértice, dos superficies o caras, un borde anterior y un borde posterior, ¿cierto? Entonces, allá decía, ese corazón está mirando hacia Vanessa. Allá decía que el borde posterior es casi recto y que el borde anterior es dirigido hacia ventral y hacia caudal, ¿cierto? Podríamos decir que hacia abajo y hacia atrás. Bueno, que tiene dos superficies o dos caras, una cara derecha y una cara izquierda. Y que en esas caras vamos a encontrar unas depresiones que se llaman los surcos, que son los surcos longitudinales. Un surco longitudinal izquierdo y un surco longitudinal derecho. Y esos surcos longitudinales internamente nos representan el septum o el tabique. ¿Listo? Bueno, por estos surcos, bueno, que también se pueden llamar paraconal o subsinusal. Por estos surcos corren los vasos coronarios, o sea, las venas y las arterias del corazón. Nicole. ¿En dónde drenan las venas del corazón? Eso ya lo pregunté, ¿cierto? Sí, pero no me acuerdo. En el atrio derecho. ¿En qué punto, Gabriela? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? En el seno En el coronario. seno coronario. Recuerdan que cuando dijimos que la sangre llegaba al atrio derecho, llegaba vena cava craneal, vena cava caudal, vena acius y el seno coronario. ¿Listo? Entonces fijémonos también, el tabique que va desde el surco longitudinal derecho al surco longitudinal izquierdo, fíjense que no parte los ventrículos por toda la mitad, ¿cierto? Eso traté de explicárselo, sino que él arranca acá y termina acá, de esta forma. Por eso siempre les he explicado, he querido que me entiendan, que la cavidad derecha del corazón es anterior y es derecha, pero hay un pedacito de esa cavidad que está en el lado izquierdo del corazón. Cuando yo hablo lado izquierdo es como si trazáramos una línea por toda la mitad del corazón y este sería el lado derecho, este es el lado izquierdo. Pero como son cavidades, la cavidad derecha es anterior y derecha, pero hay un pedazo que se pasa acá. ¿Listo? Bueno, decíamos, la base del corazón está conformada por los grandes vasos, que son todos estos. Entonces aquí vamos a tener la vena cava craneal, la craneal, la caudal, la aorta, la arteria pulmonar, y esta son parte de las venas pulmonares. Aquí hay otra pequeñita, pero está
está muy cerrada. Dijimos que las venas pulmonares eran ¿de De cuántas? 6 a 8. De 6 a 8. Entonces, esta es la base del corazón. Este está sostenido en la cavidad torácica, ¿por quién? Por el mes. Por una porción del mediastino, que es el pericardio. Entonces, recuerden ustedes que el corazón está envuelto en una bolsa que se llama el pericardio. Bueno, luego vamos a ver las paredes, la capa más externa, el epicardio, la que le sigue, que es la más gruesa, el miocardio, y la interna, el endocardio. El endocardio es el que le da el origen a los vasos sanguíneos. Si nosotros tuviéramos aquí un animal acostado, en el decúbito lateral, recuerden que en un animal adulto, en un caballo, vamos a encontrar que el corazón está desde la segunda costilla hasta el sexto espacio intercostal. Y ahí es donde vamos a encontrar la que les pregunté en el examen, que algunos no la contestaban, que es la escotadura cardíaca. Bueno. La sangre llega... bueno, estas cositas que se ven acá, esta se ve mucho mejor. ¿Son las qué? Las aurículas, los apéndices auriculares o la orejuela. Y simplemente esta es la orejuela derecha y esta es la orejuela izquierda. Entonces decíamos, bueno, parte el corazón, estos surcos longitudinales parte del corazón en derecho e izquierdo. Pero aquí vamos a tener un surco por este lado, es un surco incompleto, ¿sí?, que separa las cavidades superiores de las cavidades inferiores. Entonces, este separaría los atrios de los ventrículos. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué es incompleto? Porque si ustedes van mirando, él arranca aquí, pasa aquí, y en esta parte está interrumpido. ¿Por quién está interrumpido? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Eso es un purgatorio? No, No importa, ese está plastinado. esta es la arteria pulmonar. Está interrumpido por el origen de la arteria pulmonar. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que nosotros generalmente decimos, o por lo menos lo que yo les expliqué en la primera clase, la sangre llega por la vena cava craneal, la vena cava caudal, la vena acigus a el atrio derecho. No se les olvide, miren que el atrio derecho todo es derecho y anterior. Llega la sangre ahí, bueno, adicionalmente el seno coronario, que ya lo habíamos mencionado, y a este nivel vamos a encontrar el orificio atrioventricular derecho. Y aquí vamos a encontrar unas válvulas. ¿Cuál válvula? La tricúspide. Tricúspide. Parece que ahora sí me toca traer otros pedazos. Está en el bolsillo, Nata. Dijimos que aquí encontramos, bueno, la válvula tricúspide. Listo. Si ustedes se fijan, el ventrículo derecho, miren, no forma el vértice del corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta aquí llega, miren, aquí se cierra, y el izquierdo es el que forma el vértice del corazón. Les decía, esto, el pericardio, esto, el epicardio, el miocardio, y la capa más interna, que es una capa lisa y brillante, que ustedes la pueden ver ahí, sería el endocardio. Listo. Alguien me decía ayer, profe, es que yo encontré que el pericardio es, usted no, que el pericardio tiene una capa serosa y que tiene una capa fibrosa. Entonces yo le dije, es más simple, bueno, que la capa serosa es esta, la que está aquí pegada. Pero le dije, pues es mucho más simple dejarlo pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. Este ya lo organizaron del lunes a hoy. Bueno. Las válvulas que encontramos a nivel del corazón son unas membranas. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá
Miren, ahí, ¿sí la ven? No. Es que si no se acercan es muy difícil que la vean, tienen que acercarse. Por favor, ábranse un poquito ahí o denle espacio a los otros compañeros. Chao. ¿Sí la ven? Esas membranas que se ven ahí. Este es una válvula. ¿Sí la ven? ¿Por qué se vuela de la compañía? ¿Qué pasó? Aquí. Listo, mírenlas ahí. ¿Sí la alcanzan a ver? Ya mira. Miren ahí les estoy mostrando. Listo. Bueno, entonces, esas cositas que ustedes ven ahí como esas válvulas, como esas membranas, perdón, son las válvulas. Y necesito que les quede claro que una cosa es el orificio y otra cosa es la válvula. ¿Sí? El orificio simplemente es un huequito ahí por un espacio y la válvula es la estructura o la membrana que tapona el orificio. ¿Por qué? Porque el corazón cuando está relajado, si está relajado, cierra, pero esas membranas que hacen se bajan, abren el orificio, vuelve y se cierra cuando sube o baja Como la sangre. Bueno, sube o baja no, cuando normalmente baja. lo de las venas, ¿no? Que ¿Qué? sí tienen, creo que son que sí, ellas sí tienen válvulas. Ah, sí, que las venas tienen válvulas. Entonces, ¿qué pasa? Esas válvulas, bueno, y vamos acá. Entonces, a este nivel vamos a encontrar la válvula tricúspide, ¿cierto? Dijimos que son tres cúspides y son septal, parietal y angular. Listo. Pero esas válvulas o esas membranas están sostenidas o están fijadas más bien de los bordes a la pared del ventrículo, donde hay unos músculos que se llaman los músculos papilares. Y las cuerdas que unen la válvula al músculo son las que las cuerdas tendinosas. Vamos a mirarlas por acá, a ver si esto nos permite. Bueno, es difícil. Bueno, pero mírenlas acá. Ya les voy a ir mostrando a todos. ¿Alguien tiene una linterna que pueda alumbrar ahí? Bueno, miren. Las que están ahí, no sé si las alcanzan a ver, tensionadas con el estilete. Que son como más negras. No, son unas cuerditas delgaditas. Ya las vamos mirando. ¿Sí las alcanzan a ver ustedes? Ejemplo, en este corazón la válvula quedó abierta. ¿Sí? Aquí está la válvula y aquí están las cuerdas tendinosas. O sea, ellas deben mantener así, cerradas. Bueno, entonces la sangre llega... perdón. También vamos a encontrar unas estructuras. Sí. Mírenlas acá. ¿Sí? Es un poquito más gruesa. Es un poquito más gruesa. ¿Sí la veo o no? Sí, sí, la vi. Mírenla, ahí la tengo señalada con el estilete. ¿Para qué no se ve? ¿Pueden observar? ¿Sí la veo o no? No vemos nada, pero Bueno, bueno. el único que entendí. Es otra cuerda. Es una cuerdita, pero es mucho más gruesa y une ¿a quién? A la pared con el septum. Entonces por eso se llama, de la parte marginal al septum, se llaman trabéculas septomarginales o también se llaman bandas moderadoras. ¿Listo? Bueno, entonces que yo les decía que a través de esas simplemente lo que pasa es que facilita la transmisión de los impulsos cardíacos en el momento de las contracciones. Bueno, después la sangre, aquí se va a formar un cono que es el que da origen a la arteria pulmonar. Más o menos a este nivel vamos a encontrar la válvula pulmonar o válvula semilunar pulmonar.
En este corazón que tenemos acá, que está bien bonito porque es bien raro, miren acá. ¿Sí la ven, cierto? ¿Por qué dice que es raro el corazón? ¿Ah? ¿Por qué dice que es Está raro? hipertrofiado. Ángel. A ver si logramos ver esto. Mírenla ahí. Ahí. ¿Sí la ven? Está ahí. Por favor, traten de verla, sí, porque es que yo no... O sea, yo se los pongo ahí, pero yo no sé si ustedes están viendo o no están viendo. Mira. Una membranita, Irlanda. Es la misma de ahorita, ¿sí? Pero aquí es la pulmonar. Bueno, miren pues esta, mírenla. Que es mucho más clara. Es igualita, pero aquí es en la aorta y aquí es en la pulmonar. ¿Está hablando de válvulas? Sí, ¿Cuántas cúspides tiene? 2. La aórtica también. Te ya se me va a poner encima, hombre. ¿Listo? Entonces, dijimos que aquí a este nivel vamos a Cálmate, encontrar cálmate. la válvula semilunar pulmonar. Que ella da origen a... bueno, ustedes han leído que aquí se origina una estructura que llamamos el tronco pulmonar. La aorta es... La pulmonar es una sola estructura, pero inmediatamente se origina, se parte en dos, que son esta que está acá y esta que está acá. Entonces, profe, ¿y cómo hace uno para saber? Con cuidadito uno mete la estructura allá y toque aquí. Tiene que salir Algo que del señale, otro lado. ¿cierto? Ahí hay una y aquí está la otra. Tóquela ahí. Listo. Entonces ustedes lo revisan. Ojo, no se trata de meter las cosas a la fuerza. Entonces tenemos las arterias pulmonares. En este caso, de este corazón, no tenemos la división. Simplemente alcanzó a quedar el origen, que es esta que está acá, ¿sí? O sea, aquí solo podemos mencionar una arteria pulmonar. Dijimos que se va la sangre. Los pulmones. Pobre el oxígeno. Pobre. Bueno, aquí me tragué un pedazo, lo mostré en este, pero quería mostrarlo acá. Miren. Vena cava craneal. Esta. Vena cava caudal. Esta. Y esta. Vena asigus. ¿Cuál es la siguiente? Esta. ¿Cuál? Esta. Lo que pasa es que tiene aquí ya. Listo. Estos vasos conforman el techo o la pared dorsal del atrio. Mírenlo, aquí está. Si ustedes lograran ver, bueno, lo tocan luego, pero aquí este ya entró a este. El estilete entró acá. Fíjense en otra cosa. ¿Cómo es una vena? ¿Cómo son las paredes de la vena? ¿Y cómo es una arteria? Más grueso. Listo. Paredes mucho más gruesas, conservan la forma. Ahora sí podemos seguir donde íbamos. Entonces dijimos que se va por aquí la sangre, por las pulmonares, derecha e izquierda, cada uno de los pulmones, y regresan para entrar al atrio izquierdo. Dijimos que el atrio izquierdo es izquierdo y posterior. Izquierdo y posterior. Y dijimos que habían de 6 a 8 venas pulmonares. Entonces aquí alcanzamos a ver 1, 2, esta se quedó tapada, 3, pero cuando la estructura está fresca uno alcanza a ver las 8. Si estuviéramos acá, desafortunadamente este corazón está muy dañado, pero aquí irían entrando. Bueno, para que aprovechemos también aquí, fíjense en esto. ¿Los ven, cierto? Estos. ¿Sí los ven o no? Voltéelo. Estos. Ajá. Estos. Los músculos pectinados
Valentina, ¿sí los ve desde allá? Pectinados o pectiniformes. A ver, desde lo alto, miremos aquí. Estos. Los músculos pectinados o pectiniformes. Mírenlos acá. Bueno. Bueno. Fíjense que aquí estuvimos mejor. Esto. ¿Sí las ven? Las cuerdas tendinosas. ¿Sí las ven ahí? ¿Por qué se ríen? No me creo que... bueno. ¿Sí las ven ahí, cierto? Sí. Cuerdas tendinosas. ¿Creo que lo puede bajar? Con mucho gusto. Me tienen que decir suba o baja porque yo no alcanzo. ¿Sí? Entonces miren, ahí está mucho mejor las cuerdas tendinosas y todas estas cositas que se ven acá. Miren, todo esto que se ve acá hace parte de las válvulas. Esto, las membranas. Lo que pasa es que quedaron abiertas, quedan hacia abajo. Bueno, entonces, decíamos que se regresa por las venas pulmonares. Esto hace parte de la válvula bicúspide, aquí están estas cuerdas tendinosas, y ya la sangre pasa al ventrículo izquierdo, que es lo mismo que el otro. Este es izquierdo y posterior. Y de aquí la sangre se va a dirigir hacia arriba para buscar la aorta y llegar aquí y partirse en aorta ascendente, aorta descendente. Esto ya sería parte del tronco brachiocefálico. ¿Listo? Ojo, les decía, el ventrículo derecho es grueso, ¿cierto? Pero el izquierdo es mucho más grueso. Listo. No diga que no. Bueno, este es delgado, pero este es mucho más grueso. ¿Sí? El izquierdo. Miren el tamaño el grosor de las paredes. Miren aquí. Miren todo esto. Y miren este. ¿Sí? Entonces, cuando yo les diga, ¿por qué se diferencia el ventrículo izquierdo? Ustedes dicen, porque tiene las paredes más gruesas y forma el vértice de la base del corazón. Les apuesto que más de uno no lo va a contestar. ¿Cómo es la pregunta? Véalo en el Ya, YouTube no, más no, tarde que lo listo. tengo agarrado. Bueno, ¿Por qué se diferencia Entonces, el ventrículo ojo. derecho con el izquierdo? entonces creo yo que hasta aquí tenemos claro este pedacito, ¿sí? Este corazón que tenemos acá es un corazón que está algo patológico, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, el grosor de las paredes de los vasos está como muy parecido. ¿Esto qué es? Esa es la La arteria pulmonar, arteria, esta es La aórtica. la aorta. Bueno, es que desafortunadamente no. Falta medio atrio acá. Listo. Bueno, pero fíjense, ¿qué es esto? Empecemos con el quiz. ¿Qué es esto? Pero ese tenía otro nombre, profe, que usted dijo que se le podía hacer. Bandas moderadoras. banda moderadora. Sí la veo. Otra vécula. Trabaja. Bueno, ahorita agarran corazones, es lo único que hay. Bueno, Profe, yo tengo una duda. pero que sea fácil. Diga. ¿Cuál es el músculo Papilar. sí que no sé? Bueno, los músculos papilares. Mire, aquí hay uno, miren. Este está acá. Pero ellos se encuentran En las paredes de los ventrículos. ¿Solo en los ventrículos? Sí. Mire, aquí hay otro, miren. Este está acá. Miren. Miren. A ver si no lo diferencio. Claro, ¿por qué no? Miren, esto que está acá, esto, fíjense que es el sitio donde se pegan las cuerdas tendinosas, sí, mírenlo acá. Miren, estuvo hasta de buenas porque nos quedó bien. Miren ahí. Miren, eso que se ve ahí, que estoy señalando, que es una estructura muscular, es el músculo, ¿qué? Los músculos papilares. ¿Sí lo alcanzan a ver? Los músculos papilares. A ese músculo que se ve allá en el fondo, es que se fijan las cuerdas tendinosas.
Profe, Señor. o sea, los pectinados son atrios. Solo Los pectinados o pectiniformes están solo en los Solo en atrios. los atrios. Y el papilar solo en los Los papilares en los en ventrículos. los ventrículos. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿qué más será? Bueno. Fíjense acá, por ejemplo, que en los corazones de los perritos es mucho más fácil identificar cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, porque este es el izquierdo y este es el derecho. Miren que hasta pierde la forma. A ver, sí, por aquí hay otro. Miren, miren lo fácil. Este es el derecho y este es el izquierdo. Por el grosor de las paredes. Este está muy dañado. Bueno, pero este está bueno para el examen. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, si vamos a mirar los agujeros, esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta. Aquí no hay vasos para el atrio derecho y el atrio izquierdo. Pero ¿cuáles son los del izquierdo? Jamir, ¿qué vasos llegan al atrio izquierdo? Las venas que... Las venas pulmonares. Las venas pulmonares. Listo. Bueno. Bueno, en este no se ve. ¿Dónde es que se origina las arterias coronarias? El- la- En el bulbo aórtico. Bueno, ya este señor aquí mencionó algo. Entre el atrio derecho y el atrio izquierdo existe una membrana que correspondía al agujero oval. O sea, en los fetos hay comunicación entre el atrio derecho y el atrio, perdón, entre el derecho y el izquierdo. Ese orificio se llama el agujero oval y cuando el animalito nace, por cambio de presiones en el momento de la respiración, la válvula se queda pegada y esa válvula luego forma una estructura que se llama la fosa oval. Bueno, ¿qué más será? No, yo creo que eso es todo. Que yo quiero que ustedes se vayan apropiando de ellas. O sea, esta, por ejemplo, es una imagen, si no me equivoco, es de Popescu, pero para mí son imágenes supremamente claras, ¿cierto? Entonces, yo necesito, perdón, acorse para este lado. Más o menos es la forma de que lo vayan interpretando. Entonces, aquí tenemos tronco brachiocefálico, porque dijimos que va a dar al miembro anterior y a la cabeza, ¿cierto? Y vamos a encontrar esta estructura que es el tronco costocervical. Entonces decíamos que el tronco costocervical, aquí vamos a tener la arteria escapular y aquí vamos a tener la arteria intercostal suprema, ¿sí? Entonces yo les decía también que de la escapular, señorita. Yo tengo una duda, porque es que en Budas yo leí que lo que era el tronco costocervical se originaba era de la arteria de la arteria ay, se me olvidó el nombre. Aquí vamos a tener el tronco costocervical y habíamos dicho que aquí está la arteria escapular dorsal. De la escapular dorsal se origina la primera intercostal dorsal. Y esta que viene hacia atrás es la arteria intercostal suprema, que yo les decía que va a dar origen a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. ¿Sí? Ya después, la sexta, la séptima, hasta la 18ª se originan de la aorta torácica, La aorta simplemente empieza como aorta descendente, aorta torácica, cruza el diafragma y se vuelve aorta abdominal. Entonces estamos aquí en tronco costocervical. Les dije que había una arteria, que es esta que va por acá, ¿cierto? La arteria vertebral. Fíjense que es muy fácil, pues porque va por entre los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Entonces, simplemente, esta es la arteria cervical. Esa arteria cervical va a emitir unas ramas que luego se meten a la médula espinal, ¿sí? Y ahí va a dar unas ramas a las meninges. Ojo, otra que les dije que iba por encima hacia el cuello,
¿Cuál es? La cervical profunda. Hay ramas de la vertebral y la cervical profunda que se anastomosan, por eso son estas rayitas que salen de acá a acá. Se llama anastomosis. Y se me pasaba también mencionarles que les dije que esta arteria vertebral, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, se unen y aquí entran al cerebro para formar una arteria que se llama, que es bien importante, que se llama la arteria basilar. ¿Listo? La tienen que tener muy en cuenta porque ustedes van a consultar cómo se da la irrigación del cerebro. Entonces, uno de los troncos principales es esa arteria vertebral. Bueno, entonces aquí vimos que salían intercostal suprema, escapular dorsal, cervical profunda y vertebral. Y había otra rama que yo les mencionaba, que es esta que se viene por acá. Torácica. Esta es la arteria torácica interna. Así como hay torácica interna, también hay una torácica externa, pero la torácica externa no la hemos visto porque no sale de este tronco. Aquí vamos a ver torácica interna. Les dije que va aquí pegada casi en la unión de los cartílagos externales con las costillas bien abajo y se va dirigiendo hacia atrás siempre. Aquí va a dar ramas frénico-pericardíacas, músculo-frénicas, pero también va a emitir las arterias intercostales ventrales. Como hay unas que vienen de arriba hacia abajo, hay otras que vienen de abajo hacia arriba. ¿Listo? Y ella va a ir irrigando todas estas estructuras. También les dije, cuando la torácica interna cruza el diafragma, se vuelve como arteria epigástrica craneal. ¿Listo? Y esa epigástrica craneal se anastomosa con una que viene atrás de la glándula mamaria, que es la epigástrica, bueno, no, mentiras, y ahí vienen dos ramas, unas que vienen de la glándula mamaria y otras que vienen como troncos de la arteria, de la ilíaca interna, que luego pasa por pudenda interna y va dando ramas por el miembro Posterior. posterior. Bueno, epigástrica craneal. Aquí viene, bueno, y nos falta una. Aquí estará la cervical profunda y aquí hay una que viene y sale acá que nos va a dar esta misma, la cervical superficial. La profunda a la tabla del cuello, la superficial viene acá. No la veo señalada. ¿Usted la ve? No. Ah, mírela acá, mírela. Ok. Esta. Cervical superficial. Bueno. Esta que viene acá, ¿sí la ven? La carótida primitiva. Ah, bueno, las venas, las arterias, perdón, siempre van acompañadas de las venas. En la mayoría de las partes reciben el mismo nombre. Hay unas partes, eso lo vamos a ver después, hay unas partes donde cambian de nombre. Por ejemplo, aquí a nivel del cuello, si ustedes recuerdan, yo les decía en el examen, si van a hacer una esofagostomía, que es incidir a este nivel en el cuello, qué vasos y qué nervios deben tener en cuenta. Entonces, los vasos principales aquí serían ¿quiénes? La carótida primitiva o carótida común y la vena yugular. Y hay otros vasos más pequeñitos. Entonces, aquí está la carótida, ¿cierto? Y a nivel del ángulo de la mandíbula va a dar tres ramas, que en el dibujito que yo les hice quedaron así las tres. Y que les dije, no es que se originen así. Primero se origina una, luego se origina otra y las va soltando. ¿Cuáles son? La carótida interna, la carótida externa y la occipital. Carótida occipital no. Listo, para que lo tengan en cuenta. Carótida interna y occipital. Vamos a ver. Externa. ¿Qué dije? Interna e interna. Ah, bueno, perdón. Interna, externa y occipital. Miren aquí, por ejemplo, aquí dice vena occipital. Aquí mismo sería la arteria occipital. Bueno, también les dije, de la occipital y la interna se va a dar irrigación al cerebro. Y de la externa a la cara, ¿cierto? Pero no solo la cara.
sino a la cabeza en general. Entonces, de la carótida externa, ¿quiénes salen? Importantes. Salen 5 ramas, ¿cierto? Ya se las aprendieron. ¿Cuáles son? La maxilar interna, la maxilar externa, la occipital, la temporal superficial y la auricular posterior. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esa imagen que está allá es otra que quiero que aprendamos a trabajar. Y es la continuación de esto. ¿Sí? Entonces dijimos que aquí estaría, ¿cuáles están? La carótida primitiva o carótida común y esta. Ojo, acuérdense lo que les decía ahorita. Ella no se divide exactamente de una, sino que va a ir pasando y vamos a ir encontrando ramas. Por ejemplo, esta, fíjense, ¿cuál es? Miren, esta. ¿Qué músculo queda acá? Macetero. El macetero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la arteria? Arteria macetérica. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan a ir entendiendo, que vayan comprendiendo, porque a veces es difícil aprenderse todo de memoria. Entonces, fíjense, esto que representa acá, el agujero intraorbitario, si quieren. Esta es la otra cosa que tenemos que recordar. Aquí tenemos... ¿Ah? Se comunica con el agujero maxilar del nicho maxilar. El nicho maxilar, pero este está dañado. Es que este no pasa. Aquí está, no, aquí. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí está el agujero infraorbitario, ¿cómo se va a llamar esta rama? Esta arteria. La arteria infraorbitaria. ¿Cómo se llama este? Supraorbitario. Entonces, ¿qué arteria va a pasar por acá? La supraorbitaria. ¿De quién es la arteria supraorbitaria? ¿A dónde va a llegar? Al ojo. Al ojo, ¿cierto? Y cuando miramos ese cuadro allá, ¿de dónde salían las ramas del ojo? ¿De quién? Bueno, miren, eso sí, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo y lo vayan estudiando así. Si no se acuerdan, era la segunda porción de la arteria maxilar interna. Recuerdan que dijimos que ella tenía 3 porciones, una que se da en los sacos guturales, otra que se da en la fosa pterigopalatina y otra que se da en el canal alar. Listo. Entonces, si ustedes cogen esos cuadritos, vienen acá, van mirando, es la forma, por lo menos, de ir entendiendo eso que hay allá. Ustedes no se pongan allá a tratar de aprenderse eso así, 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 porque el día del examen yo les puedo poner aquí una estructura, otra acá, para ver qué es lo que pasa por ahí, qué estructura, qué arteria. Entonces ustedes se lo van a aprender de esa manera. ¿Listo? Bueno. Vayan pues y desayunan, son las 7:30.